Pero yo creo que está acá en el programa. Yo creo que hace frío y Pimpi entonces quedó en el camino. Hace mucho frío para Pimpi, para que venga. Imagínense el calor que hace en Tucumán. Nosotros le preparamos todo. Usted mire, le preparó el vaso de agua, porque hay un flyer ahí que dice que va a estar Pimpi. Pablo, supongo que estará en el Zoom en algún momento. Pero ahora la perdonamos a Pimpi, porque tiene frío. Con este frío, Pimpi no va a sabe. llegar. ¿Sí? Sí, señor. ¿Muy abrigada va a llegar? ¿Eh? Va a llegar abrigada, Pimpi. Sí, bueno, vamos a dar. Pablo ya está, muy bien. Mire, no, la vamos a esperar tranquilo a Pimpi. Hoy tenemos un programa distinto porque obviamente las encíclicas salen cada tanto y encíclicas de esta envergadura sale cada mucho tiempo. Tenemos a León XIV y es capaz de hacer esta encíclica porque obviamente primero estuvo Francisco. La grandiosidad de Francisco se ve también en esta encíclica porque, bueno, obviamente que lo elige el colegio cardenalicio, pero la realidad es que había una señal de su santidad para este hombre. Este hombre que es americano también, nació en Estados Unidos, vivió en Perú, pero es de la segunda etapa de la Revolución Peronista. Vio que la primera Perón la llamó la Revolución Nacional, después era la Continental y después la Universal. Y esta encíclica que usted va a desentrañar ahora, o al menos nos va a ayudar a reflexionar, va en esa dirección. Empieza a ser también universal la doctrina peronista que tiene que ver como elemento ordenador administrar la cosa pública para el bien común. La cantidad de veces que habla del bien común esta encíclica le está contestando al presidente cuando dijo que era obra del demonio. Es extraordinario lo que nos ha acontecido y a mí me parece que es importante que los compañeros la lean, la reflexionen, se junten. Uy, mire quién entró. Que se junten a estudiarla, a leerla una vez, a leerla dos veces. Son estos libros, las cartas de cabecera, estas cartas que uno va guardando. Es de esta Biblia que dentro de 20 años vamos a seguir hablando de esta Biblia, perdón, de esta carta, que dentro de 20 años vamos a estar hablando de ella. Me desconcentró Pimpi, que entró, está bastante abrigada, pero vino, tenía razón usted. Yo dije que con el frío no iba a venir Pimpi. Pero te das cuenta. Por favor, pero la compañera está firme. Pero vino. Yo dije no, hace frío. El que por fin vino es usted. Yo vine. Me agarró la rubia, Está brava, la rubia está brava. Así que, sin más, Guitia, toda suya sobre esta encíclica extraordinaria. No, es una encíclica, quiero decir, extraordinaria. Tal es así que yo lo iba leyendo y digo, ¿qué resalto? Impresionante, digo, ¿cómo sintetizás o cómo planteás las cuestiones centrales? Podés encontrar cuestiones centrales, pero es una maravilla, Creo que, digamos, desde el punto de vista de las señales, ¿no? La presentó el 25 de mayo. Una fecha muy cara para nosotros, que tiene que ver, que además ¿con qué tiene que ver? Con la participación popular. Claro. Bueno, y el pueblo es un actor central en la encíclica del Papa. Es un actor central desde la concepción, desde la doctrina de la Iglesia, desde la doctrina social de la Iglesia. Otra señal, usted lo dijo de alguna manera, es un Papa americano. Y el Papa que lo presidió es era un americano argentino. Sí. América para van dos seguidos. ¿Sí? Dos papas seguidos de América. En este mundo, pero en este mundo que se está redefiniendo. Y por primera vez, ¿no? Ojo, no es un tema menor. No es un tema menor. La otra cuestión... Yo le conté que no. ¿Usted estuvo, sabe o no? Cuando se festejaron los 500 años de la aparición de Guadalupe, que el Papa hizo la primera misa en castellano. ¿Estuvo conmigo allá o no? No estuve. Lamentablemente no pude estar, no. Fue la primera misa que se rezó en castellano. Sí. Entonces, digo, y creo que nosotros veníamos hablando que en el mundo se necesitaba la voz del Papa.
¿sí? En este mundo de conflicto, de negociación, de tensión, que vamos en una dirección, pero con, ¿no? Sí, claro. Moviéndose, maniobrando para mantener esta dirección. Y apareció, se plantó, se subió, se sentó con mucha dignidad y mucha fuerza y mucha fortaleza en la mesa de los decisores. Pero ¿desde qué lugar se sentó? Desde el lugar de la espiritualidad, desde el lugar de la voz de los que no tienen voz, porque es lo que aparece también a lo largo de la encíclica, pero desde el lugar de decir, paremos acá, reflexionemos para la acción. Paremos, reflexionemos, y además desde el lugar del diálogo, donde convocó absolutamente a todos, fundamentalmente a los católicos y a los cristianos, ¿sí? Fundamentalmente porque, digamos, es una doctrina que tiene que ver con nuestra fe y nuestra elección. A los cristianos, él le habla a los cristianos en general, pero cuando convoca desde el diálogo, convoca a todos, a todas las creencias, convoca a empresarios y trabajadores, convoca a las familias, convoca a los jóvenes, convoca a los movimientos sociales, a los sindicatos, a las organizaciones no gubernamentales, a la ciencia, convoca a la ciencia, a las universidades, le habla al mundo en general, tiene un discurso tan inclusivo que es capaz de llegar con distintas aristas a todos a quienes el Papa le habla en esta encíclica. Es una encíclica que, bueno, se desarrolla, hace una introducción muy fuerte, que después voy a hablar de la introducción, se desarrolla a lo largo de 5 capítulos, todos ellos muy contundentes. La verdad que leerla con detenimiento, digo, lleva su tiempo para poder después vincularlo. Y él en los capítulos va desde los principios, desde los valores, es interesante cómo habla del desarrollo del magisterio social de la Iglesia, las enseñanzas, ¿no? A través de los eventos y los momentos en que la Iglesia sale a hablar en la figura del Papa. Habla de la figura de Jesucristo, de Dios, de la iluminación del Espíritu Santo, porque se necesita de la iluminación del Espíritu Santo. Entonces va hablando desde el magisterio, hace un recorrido sobre el magisterio, centrado en ¿qué? En la doctrina social de la Iglesia. Entonces va desglosando los principios de la doctrina social de la Iglesia, ¿para qué? Para después abordar los distintos territorios que tienen que ver con la práctica concreta, con qué es lo que está pasando en la humanidad. Y hay una preocupación que yo digo que aparece con mucha fuerza, porque además tiene que ver con el título, la pérdida de la humanidad, la deshumanización, por eso se llama Magnífica Humanidad, y el lugar de la ciencia y la tecnología, fundamentalmente, en este mundo, que este lugar de la tecnología y la técnica está centrado en la inteligencia artificial. ¿Por qué está centrado en la inteligencia artificial? La llama la era de la inteligencia artificial, porque creo que podemos hacer un paralelo con cuando aparece la energía atómica. Muy bien. Cuando aparece la energía atómica, era una preocupación de la humanidad. ¿Cuáles eran? ¿Eran para fines pacíficos? ¿O era una herramienta, podía ser para fines pacíficos, o una herramienta de destrucción física y masiva de la humanidad? Entonces, no solamente se expresaron muchas voces con relación a esto, inclusive desde la filosofía, sino que fundamentalmente se expresó la Iglesia. Digo, cuando uno recorre esta encíclica, va a ver que la Iglesia, representada por sus papas, se fue expresando con sus encíclicas y sus documentos en momentos críticos de la humanidad. Entonces, la inteligencia artificial condensa de alguna manera este nuevo peligro que se presenta, pero ya no es la destrucción física de la humanidad, es la destrucción del ser humano.
la pérdida de identidad del ser humano. Por eso él dice magnífica humanidad, porque hay un riesgo concreto de... Después habla del uso de la inteligencia más adelante en los armamentos concretos, habla de la guerra, pero creo que lo más peligroso es la pérdida, digamos, de entidad del ser humano. ¿Por qué? Porque además lo asocia con otros desarrollos de la ciencia que tienen que ver con el paradigma tecnocrático. La robótica, paradigma tecnocrático, porque el acento no solamente está puesto en la ciencia, al margen de los efectos de la ciencia, sino que corre de lado el bienestar, el bien común, los principios de los cuales habla la Iglesia. Entonces, la energía, la biotecnología, la energía genética, la robótica, todo esto pone en peligro al ser humano como tal, a la entidad del ser humano como tal, y esta aspiración que también menciona el Papa de inmortalidad. Entonces, que el primero que habló, al menos masivamente, fue Durán Barba, ¿no? En Perfil, en aquel año 18, esos lunes de enero, donde quería educar a los jóvenes de Cambiemos, que acababan de ganar las elecciones en octubre, el medio término, y para formarlo les empezó a decir que se terminaba la muerte. Pero es una búsqueda de la ciencia, terminar con la muerte. Bueno, además, digamos, yo puedo vivir eternamente a partir de la clonación, digo, hay muchísimas cuestiones que se están investigando, no estoy hablando de la clonación, de los animales, digamos. De las personas. Único que venció a la muerte ya sabemos quién es, así que... Y volvió, y hay que mirarlo. Claro, así que... No, puede ser que hay algunos que estén pensando en extender los años de vida, eso tiene su lógica. Evitar la muerte, demás. No, pero bueno, puede ser que sí, que alguien... Después lo escuché a Alberto decir también que los pueblos discutían la inmortalidad porque querían no morirse. Está muy interesante lo que dice. Pero sí, sigamos. Él habla en la encíclica, ¿cuál es la narrativa que sostiene esto? El transhumanismo. Bueno, lo pone en algún lugar. Lo pone, paradigma tecnocrático y transhumanismo. Esto sostiene el peligro. Entonces está en cuestión el ser humano, pero digamos, también hay un tema que tiene que ver con, no solamente está en cuestión el ser humano como tal, la presencia de Dios. La modernidad corrió a Dios del centro de la escena, puso la ciencia. La ciencia que en algún momento, si yo corro a Dios, también corro a la naturaleza del centro de la escena. Pero el transhumanismo y todo este paradigma tecnocrático, que no reconoce otra voz que es la voz de la tecnología, busca eliminar a Dios. No es correrlo, es eliminarlo. Y este es un proceso que nosotros venimos viendo, digamos. Venimos viendo a lo largo y en todo este recorrido. Entonces, alerta sobre esto, y a mí me parece que no es un tema que hay que dejar de lado. Por eso habla magnífica humanidad y habla que el hombre de alguna manera opone a esta cuestión del transhumanismo, lo que viene después de la humanidad, que esto tiene que ver también con los cyborgs y toda la cuestión, o sea, lo que en algún momento era ciencia ficción, hoy en día son líneas de investigación. Bueno, ahora no, me perdí porque me fui de... No sé qué estaba diciendo de él. Estaba perfectamente, el hilo estaba perfectamente centrada. Exacto, estaba muy bien. Estabas diciendo cómo la encíclica transitaba desde el humanismo y el transhumanismo y la vigencia o no de Dios para los que estamos aquí y para los que no están de acuerdo que Dios exista. Y entonces no hay mejor humanismo que el humanismo cristiano. Dice. Transhumanismo, superación del humanismo, el humanismo cristiano. Acá, desde el ser humano es la superación del humanismo, no eliminando al ser humano, que está en peligro existencial. Muy bien. Entonces, digo, no es un tema menor.
Yo creo que es la profundidad que tiene esto, que da muchísimos elementos para la reflexión. Entonces, digamos, después hace centro a la doctrina social de la Iglesia, hace centro en los principios de la doctrina social de la Iglesia, justicia social, no sé si les resulta conocido, el bien común, la solidaridad, la subsidiariedad, digo, hay un montón de... Ahí rescato, vamos a ir poniendo algunos aportes. Ahí rescato un artículo de Barla, ¿se acuerda de Barla? Estuvo en la Corte Suprema, creo que fue presidente de la Corte, ¿no? De la época de Menem. Trabajó ahora con Milei, fue procurador. Un tiempo. Sí, procurador del Tesoro, sí, ahora al principio. Con Sí, Milei. al principio. Sí, por eso. Trabajó con Milei. Hizo un artículo que recomiendo su lectura en Infobae, que le habló a Milei. ¿Ahora? Sí, ahora no sé, ahora 2 meses por ahí. Ah. Hay que buscarlo ahora en Infobae. Por eso creo que le habló a Milei, que dice que sin justicia social no hay justicia. Que pensar la justicia del derecho positivo, alguien que fue presidente de la Corte, pensar la justicia del derecho sin la justicia social no se puede comprender. No. Que la justicia, como la conocemos nosotros como un poder o como un servicio, como queramos, deviene del concepto de la justicia social. Búsquelo el artículo, le va a gustar. No, pero está muy bueno porque además también en la encíclica dice, la justicia no se reduce a la institución. Claro, está en esa línea. Es en esa línea. Barra era un tipo vinculado a la iglesia, siempre lo fue, ¿no? La justicia es un bien y es social y viene de Dios. Entonces, digamos, estamos hablando de la diferencia cuando escriben los que estudiaron, podemos estar de acuerdo o no, pero la diferencia cuando escriben los que estudiaron y los que solo guitarrean es una cosa, con estos papanatas que tenemos ahora, es una cosa de loco, Por eso recomiendo, hablando de la justicia social, escuchar a la Adriana. Sí, claro, recomiendo la lectura de esto, por eso la pusimos hoy en el flyer, vio cómo está destretada, Absolutamente. Yo pedí que me sacaran de ahí. Qué feo, me pidió que la sacara. Le pedí a Luciana, sácame, quítame de ¿Por allí, qué? ponlo a ¿Qué Guillermo. Y Luciana me dijo, no. De No, ninguna porque- manera. Y aparte que entre una orden Estabas limpia y una tuya, lo único que me falta. La tenías que haber agarrado en otro momento a la Luciana si querías Claro, eso. cuando está rebelde, claro. Hay momentos que se pone brava. Claro, Y entonces, pero si estás hoy estaba tranquila. No, sí, viene tranquila. ¿no? Viene Cuando se contenta. pone brava es peor que Pimpi y Obvio. que usted junta, le aviso. Obvio. ¿no? Sí. ¿Y qué otra cuestión, digamos, con este peligro de los paradigmas tecnocráticos? Habla de las empresas, de las Big Tech. Ujú. Habla de las Big Tech, situadas en Silicon Valley, que son empresas transnacionales y supranacionales. Y habla y dice, bueno, hay que regularlas, pero no solamente hay que regularlas, es la humanidad en comunidad la que tiene que regular. Eso es. Ese es el tema, Eso es porque lo lo que él dice, me parece, Sí. usted sabrá corregirme, dice, mire que la antítesis de lo singular desde lo privado no es el Estado. No es el Estado presente, para ponerlo No, en no términos habla de del la Estado. política, es la comunidad, por eso habla Por eso. habla del muro. Por eso habla. Cuando habla del muro es una Sí. cosa extraordinaria. Es extraordinaria, pero vos fijate Por cuando ejemplo, hablan. imagínense que habla del muro y nosotros decimos, vamos a hacer una comida rica, y dice, usted viene. ¿Y a Pimpi dónde la metemos en eso de hacer una comida? Hay que hacer una comida en comunidad, salvo que nos haga una humita. Yo le sirvo a la mesa, ¿qué? No, sí también hay que servir, hay que levantar los Ahí platos. está, listo. Mucha Está tarea, bien, la podemos- siempre. Porque cocinando es brava, le digo. Para la humita le sale extraordinario. Mira. Mira. ¿Querés mira. morir de hambre? ¿Querés morir de hambre los lunes? Seguí así, estás en buen camino. Entonces, después voy a leer una sola cosita que me pude poner, pero en un momento dado en la introducción se pregunta, digo, que esto también nos preguntamos desde la vida terrenal, quienes velamos por el bien común, o sea, quienes tenemos encarnados, no solamente en nuestra doctrina, sino en nuestra práctica, los principios de la doctrina social de la Iglesia, vamos a mirar otra cuestión. Y cuando hablamos de modelos, hablamos de lo terrenal, porque él separa el mundo de la Iglesia del mundo de la política. Son mundos separados, pero están interrelacionados, dice. Yo desde la Iglesia miro la política, porque le voy diciendo a los cristianos y al mundo en general desde qué principios espirituales
y de bien común y comunitarios y demás, otros principios superiores, guío las prácticas. Exacto. Entonces, porque digo, es interesante esto, porque la vida política muchas veces se planteó transformaciones que están en línea con los principios, y entre ellos nosotros, que nos planteamos, ¿modelo de desarrollo para qué? ¿Hacia dónde? ¿Con qué tecnología? ¿Qué lugar tiene la tecnología? ¿Es una tecnología conveniente? Es lo que dice el Papa desde otro lugar, desde un lugar que ilumina. Nosotros somos hacedores. Se mete también con que es una herramienta al servicio del trabajo. Ahí voy. Siga. Ahí voy. Entonces, nosotros hablamos de la centralidad del trabajo, que la tecnología no puede desplazar el trabajo. Y nosotros decimos, si la tecnología sirve para aumentar la productividad, después analizamos qué pasa con ese aumento de la productividad. ¿Vio lo que pasó en Samsung? ¿Me permite otra apostilla? Por favor, Moreno, tiene todas las apostillas. ¿Se lo pasé o no se lo pasé? No, me parece que lo pasé a la consultora, me olvidé de pasárselo a ustedes. Iba a haber una huelga de 19 días. No me pregunte por qué 19, ¿eh? Son cosas de los coreanos. Eso, porque no es número primo. ¿Por qué 19, no 20? No tiene divisores. Por eso ya no le gusta porque número primo y no se puede hacer. No pasa nada con eso. Nunca sí tiene resto cero, entonces tiene un lío. El premio doctora en matemáticas, ¿qué quiere que haga? Por eso la tenemos acá. Y entonces, ¿qué les pasó? Eran los que hacen semiconductores en Samsung. Y le dijeron, mire, Samsung, ustedes tuvieron una ganancia de productividad extraordinaria con la inteligencia artificial. Así que o reparten o vamos al paro. Pero se armó un lío bárbaro. Bueno. Hicieron un plebiscito dentro de los trabajadores. Bueno, me parece un poco exagerado, pero dicen que Samsung es entre el 15 y el 20% del PBI de Corea del Sur. Me parece que ese número es un poco exagerado. No será mucho, pero bueno. Sí, bueno, no importa. Pero era una situación nacional. Bueno, terminaron arreglando que aumentaron el salario, no sé, un 23%, póngale un 3%, no sé, me acuerdo. Pero se llevan un bono de $338.000 anuales, un bonito, así, un premio de $338.000. ¿Qué tengo que hacer? Va a ser de ahora en adelante, ¿no? O sea, se lo llevan ahora y después se lo van a llevar anualmente y bla, 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 bla. Es lo que usted habló de la ganancia de productividad apropiada por los trabajadores, que es muy parecido a decir, mire, somos propietarios de esto, nos permite mejorar la productividad del trabajo, denos lo que nos corresponde. Efectivamente. Que lo escribimos hace muchos años, dijo Pimpi, y sí, recordamos cuando dijimos que la retribución del trabajador va a ser sueldo y salario renta más renta de propiedad. Sí, señor. Bueno, lo hizo Samsung. Estos coreanos siempre copiando. No. Usted sabe que el modelo de desarrollo coreano es el peronista. Tiene que ir a Corea a dar una charla y presentar el proyecto. Le tenemos que hablar de peronismo, porque esto lo hacen. Ellos empezaron en los 60, Perón empezó en los 46. Eligieron los grupos económicos y dijeron: por acá va. Uno es Samsung. Lógico que algunos muchachos se portaron mal y hicieron lo que había que hacer, pero listo, no, eso es un problema de ellos. La realidad es que esto viene a ratificar de alguna manera lo que venimos. Porque le van a dar el bono a partir de ahora en acciones. Espectacular, es lo que estamos hablando nosotros. Pero no habrá escuchado el programa, este programa que va por todos lados. Yo le dije Pimpi y Guitia, le dije, mire que son internacionales ustedes, mire. Y encima Samsung está haciendo el traductorado hacia automático del tucumano al castellano. Sí, para Pimpi, dice, ya que a Pimpi a veces no lo entienden directamente. Como pide Gallo. Ya se me van, ya así la red de a mí, por favor. Sí. Ahora que hay una cierta, tienen que hacer un esfuerzo, ahora que va. Por favor. No llegué, no, lo que quería decir que cuando se pregunta al final de la introducción, ¿hacia dónde vamos? Porque nos tenemos que preguntar hacia dónde vamos. ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Cuál es el objetivo de la ciencia? ¿Dónde la ponemos? Dice, para eso voy a utilizar 2 imágenes bíblicas para explicar esto. ¿Qué posibilidades? Esto de las 2 caras de la misma moneda, el uso pacífico y el uso para la guerra, para destruir, digamos. Más complicado hoy en día, ¿no? Tenemos la imagen de la Torre de Babel. La Torre de Babel, uniformidad,
lenguaje único, autosuficiencia, no miro a Dios. Lenguaje único, ¿no? El lenguaje digital también de alguna manera, ¿no? Busca uniformizar el lenguaje único. Bueno, entonces tenemos la imagen de la Torre de Babel. No es lo que queremos. Tenemos la imagen del libro de Nehemías, de la reconstrucción, que no es lo mismo que construcción. No es lo mismo, es reconstrucción, reconstruir lo que estaba destruido. Que era el muro, las murallas y la ciudad de Jerusalén, digamos, después del exilio babilónico, y yo creo que esto sutilmente o no miran lo que acontece en Medio Oriente. Jerusalén, un muro caro a las tres religiones. Desde ya, la ciudad santa. No solamente eso. ¿Dónde estaba Nehemías? Bajo el ala de un rey persa. Exacto. Era muy bien la rubia, no perdió detalle. Artajerjes. Claro. Qué bárbaro. Y le mandan la plata también, de aviso. No solo era hegemonía, no solo era la conducción, le puso los fondos. Sí. ¿Y quién construyó? La comunidad. La comunidad. El respeto a la diversidad, porque a partir de ahí dice respeto a la diversidad. No podemos buscar. En la unidad, en la diversidad, sí. Y no la uniformidad. Habla del poliedro del Papa Francisco también, entre otras. Porque son enseñanza de él, cuando dice no busquemos lo uniforme, busquemos la unidad en lo diverso. Efectivamente. Ese es el Papa y ese es el cristianismo. Y ese es el peronismo también, ¿no? Es tan importante que reconstruyó los vínculos sociales antes que los muros. Es perfecto eso. ¿No es genial? Es perfecto. ¿No es tremendo? Perfecto. Porque no es que se estaban... Habla de la reconstrucción, dice los vínculos antes que las piedras. Claro. ¿No? Bueno, el amor y el proyecto común antes que lo material. Sí. Nos encontramos en el vínculo de amor antes que en el vínculo, en la base material. Es impresionante. Si cuando le digo que es la encíclica más peluca que leí. O sea, yo lo que iba a decir, cualquier semejanza con la doctrina peronista no es mera coincidencia. No es mera coincidencia, porque fuimos perfeccionando lo nuestro. Y hoy ya, a partir de esta doctrina, tenemos nuestra doctrina. Y la encíclica tenemos un mensaje universal. Es extraordinario esto que nos está pasando. Es extraordinario. Bueno, además habla en la introducción, a partir de la reconstrucción, edificar bien. ¿Qué necesitamos para edificar bien? Primero, juntos, en comunidad. Después, sobre una roca. Dios es fundante. Fe fundante. Rescatar la fe, la religiosidad, la espiritualidad. Hay que volver a las fuentes. Dice que la doctrina social de la Iglesia es una doctrina viva. Claro. Es una doctrina viva. ¿Por qué? Porque cuando analiza, va recorriendo el desarrollo del magisterio, va iluminando, por supuesto. Pero ¿de dónde parte? De León XIII. Que además lo dice, porque cada doctrina la sitúa en contexto. Entonces dice que este vínculo entre el mundo de la política y el mundo espiritual y el mundo de la doctrina y el mundo de la fe tiene que existir. Porque si no existe este vínculo, vamos hacia el fin de la humanidad como tal. Entonces parte de León XIII, que lo enmarca en la era de la industrialización. Exacto. Y todos los emergentes inequitativos de la industrialización. Por eso sale la voz de la Iglesia en ese momento histórico. Y va hilvanando, pasando por todas las encíclicas, rescatando de cada encíclica a lo largo y marcándola en contexto, y de cada encíclica dice, esto me sirve hoy. Con esto tengo que mirar el mundo actual. Y con esto tengo que mirar las relaciones internacionales también. Muy bien. No, es
es, después tengo el recorrido si quieren, pero Yo lo que diría, tenemos un hombre de misa semanal del otro lado, y que aparte es economista y sí, aparte es nuestro amigo. que habla de la economía que vele por el bien común y la Es dignidad. lógico. Pero también hoy lo hemos convocado, como dice el flyer, a reflexionar sobre la encíclica. Pablo, ¿estás ahí? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás, Pablo? Todo muy bien. Bienvenido como Un siempre. abrazo. Un abrazo. Fuerte abrazo, Gitia, Pimpi, Guillermo. Un gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro, amigo, y ansioso por escuchar tu reflexión sobre la encíclica de León. Sí, cómo no. Bueno, después de lo de Gitia queda poco recorrido, pero voy a hacer algún comentario. Mira, ¿sabes qué? Hay cosas que me llamaron la atención de la encíclica desde el primer momento. ¿Por qué el Papa utilizó esta encíclica para pedir perdón por el tema de la esclavitud en la Iglesia? No es menor el tema, ¿eh? Y segundo, ¿por qué la hace en el aniversario de la Rerum Novarum? A mí me parece, mira, la encíclica tiene un componente doctrinario extraordinario, que de alguna manera lo ha dicho Gitia en una forma sintética extraordinaria. Pero ¿sabes qué? Tiene un posicionamiento sobre uno de los principales problemas mundiales extraordinario. Y un posicionamiento de una fortaleza extraordinaria. No es una encíclica nada más doctrinaria o que llama al bien común o a la justicia social como fuera el Rerum Novarum. Esta tiene otro condimento. Mira, ¿dónde están las claves para mí de esto, ¿no? O sea, de la actualidad de la encíclica y el posicionamiento de la Iglesia respecto a uno de los temas más complicados que presenta la realidad internacional? Bueno, casualmente, cuando habla de la esclavitud, lo que está diciendo es que la inteligencia artificial puede llegar a ser una nueva forma de esclavitud del ser humano. Y una de las peores formas de esclavitud del ser humano. Porque parte de, no solo ya de una esclavitud, digamos, física, parte de una esclavitud intelectual. El Papa está denunciando eso. Y lo está denunciando no a la inteligencia artificial como un instrumento apto, porque no lo dice para nada, sino está denunciando la política que hay atrás de la inteligencia artificial y la ideología que hay atrás de la inteligencia artificial. Está denunciando a 3 o 4 de los grandes multimillonarios que manejan esto, que tienen una filosofía absolutamente opuesta a la humanidad. Por eso él habla de la transhumanización y de la poshumanización. Es terrible lo que dice. Que con la inteligencia artificial, no solo vos vas más allá de lo humano, podés decir ya no hace falta la humanidad. Y se está dirigiendo a quién, a Thiel. No es una divagación, digamos, intelectual o espiritual. No, es un posicionamiento sobre la realidad concreta del mundo extraordinario y un llamamiento, porque cuando él dice vamos a desarmar la inteligencia artificial, lo está haciendo mirando estos problemas, que se quiere tomar a la inteligencia artificial como una nueva forma de dominación mundial. Mirá lo que nos pasó. Ya no. Mirá lo que nos pasó hoy, termino. Pablo. Te hago un aporte sobre este tema. ¿Se escucha? Sí. Resulta que estábamos revisando el artículo con Roberto, el artículo de BAE, y sobre el aporte que vos habías hecho, y utilizaste la palabra dilema. No sé si vos te acordás. Sí, me acuerdo. Entonces me hacía ruido
porque teníamos problemas con que si el dilema tiene solución o no tiene solución. Claro. Claro, pero vos lo habías utilizado. Y para corregir la palabra y cambiarla me pareció que... Entonces entro y le pregunto sobre si el dilema tiene solución o no. A la IA. Sí. Y entonces me contesta. Desde la disciplina de su amiga Pimpi, el tipo no sé cómo sabe que Pimpi es mi amiga, pero dice, Bueno, yo soy así. desde la disciplina de escucha. su amiga Pimpi, Te no, escucha. porque un dilema no tiene solución matemática. Pero en la reflexión amical y en otras artes, Claro. podemos encontrar una solución de instancia superior sabiendo que siempre vamos a dejar algo en el camino. Como diciendo, es una solución second best, el segundo mejor. No vas a poder encontrar una solución que satisfaga a todos. Yo tenía en mi cabeza la visión Pimpi. No tiene solución, por lo tanto lo quería, tenía la sensación de corregir, pero como era una palabra que habías puesto vos, al final la dejamos. Pero inmediatamente, cuando ya estaba por irme me pregunta la inteligencia, discúlpame, tuteándome, tuteándome, que no sé quién le dio a ella la... Porque si es mi No amiga. sé, no, aparte no me gusta que me tuteen así, sí, Pimpi que me tutee, viste, a vos, está todo bien, pero no. Tuteándome. Decime una cosa, ¿tenés algún dilema que yo te pueda ayudar a resolver? Pero ni te lo voy a decir. Y entonces dije, caramba, decís que ya somos grandes, estamos viejas, pero mira si te agarra a los 14 años. Claro. Y entonces se ha transformado en Sí. una situación, esto hoy, o sea, en estos programas que son gratuitos, ni te estoy diciendo estos programas que tenés que comprar, ¿no? O pagar, digamos, no comprar, pagar su uso. Y la verdad que me generó un escozor en la pancita. Una cosita. Sí, por eso lo que estás diciendo es esto me pasó hoy, estábamos revisando el artículo media mañana con Roberto y pasó esta situación. No sé si estaba Walter o no, pero ciertamente es un impacto de si tenía algún inconveniente. Claro, entra en la amistad rápidamente, parece que entra en la amistad. Impresionante. No, Con pero además- ayuda es. no, Sí, además- y de ahí al levante ni te cuento. No, pero hay que tener cuidado con la información que se le da, ¿eh? Dicen que en los servidores hay información. Vamos, era solamente en el tema de cómo te puede guiar en una toma de decisión por fuera de lo que tiene que ver con la existencia o no existencia del ser, de la sustancia, del alma y esto, que el Papa claramente fue al núcleo duro. Te hice una interrupción, pero para contarte algo que nos pasó esta mañana, que me parecía que venía. No, muy interesante, muy ilustrativa, pero no es mucho más lo que tengo que decir, ¿eh? Él está denunciando ahí una cuestión política de primerísimo nivel y está denunciando además unas ideologías con la transhumanización y la poshumanización realmente peligrosísimas para la humanidad. Y le está diciendo que no es un Estado, en una economía colonial era un Estado que dominaba a otro Estado, sino que acá son un conjunto que se cuenta con los dedos de la mano de empresas que tienen su propia filosofía. Si no, simplemente hay que escucharlo a Thiel lo que dice. Y vamos a ver que el Papa no está hablando digamos, En del abstracto. sexo de los ángeles. No está hablando del sexo de los ángeles, está hablando de algo muy, pero muy concreto. Eso es lo que les Muy puedo bien. decir. Y antes de darle la palabra a Pimpi, viste, que para que se vaya precalentando, viste, que es como cuando estás en capilla, con los viejos exámenes,
¿Vos estuviste en Sí, capilla? sí, claro. No llegó a estar en capilla. Nosotros A mí me ¿por tocó. qué nosotros no nos ponían en capilla? Yo no sé, te caías ahí y te empezaban No, a pedir, demuestra este teorema, demuestra este, y así. No, nunca me han Nosotros puesto en estábamos. capilla. ¿Vos tuviste capilla o no? Nunca me han ¿Viste? dejado ¿Te pensar acordás? antes de preguntarme en un examen, porque Sí. la capilla es eso. O sea, claro, es Que te estar dan antes, el te tema, preparan sentate para. y preparalo. Claro. Capilla era antes, o sea, pasabas al oral y antes tenías, mientras tomabas el que era antes que uno, vos estabas en capilla ya con tus cosas, sabiendo tus que libros. pero sabiendo además algo que te iban a preguntar, tal vez. No, 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 pero vos espera. elegías temas, vos ya Entonces sabías. sí, eso es la espera Ah, bueno, horrible en elegir- los pasillos de la facultad. No, vos pues Pero- no estaba, no estaba en los pasillos, era adentro. Cuando ya decían frente a capilla la es cuando mesa. vos ya sos el próximo. Claro, Sí. claro, No, ya- pero. ya- No, Y eso, nosotros escuchamos. y eso la verdad que era. Bueno, ahora la dejamos en capilla a Pimpi. ¿Cómo solucionó la Santa Iglesia algo que el Papa plantea? Porque dice, siempre discutimos con Estados, ahora tenemos que discutir con empresas, esto es una cosa. Pero encima dice, porque el progresismo dice, bueno, vamos a regular. Sin embargo, el Papa dice, no, esto es desde la comunidad. ¿Cómo solucionó en el tema de la salud, que también hay salud de gestión privada? Hay salud de gestión pública Sí, y hay como salud educación de... de... Claro. Lo solucionó con los comités de ética. Lo solucionó diciendo, bueno, en este sanatorio, en este hospital, la iglesia, la sinagoga, los islámicos, derivan un hombre, y la comunidad en general, que arma un comité de ética y dice, bueno, hay que resolver este tema, yo no me atrevo solo, el médico dice, yo no me atrevo, ayúdenme. Los investigadores dicen, yo no me atrevo, ayúdenme. No lo plantea el Papa así, pero sí la Iglesia tomó esto en sus manos en su momento, y que es obvio, ¿no? Cuando peligraba la madre, porque iban a ser el pibe. Sí, el comité en los hospitales, comité de bioética. Claro. Es de ética, en este caso bioética, porque está vinculado con la... Pero es un comité de ética específico, digamos, ¿no? Pero en este caso sería... La Santa Iglesia resolvió esto. Y me parece que es una solución muy superior a la posible regulación desde el Estado, que es lo que va a plantear el progresismo, lo que está haciendo Europa. Y puede ser, vamos a discutirlo, porque todo esto está abierto por las próximas años al menos, ¿no? Semestres. Y después se metió con el tema de la propiedad desde ya cuando dijo que era una herramienta al servicio del trabajo. Sí. No habló desde el capital, No. habló desde el trabajo. Y a la propiedad en función social. Oh, dijo la propiedad, porque dijo la propiedad universal de los bienes, que es algo que Francisco... Y mira, y como de esto no entendía, que lo acusó de comunista. Te digo, Pablo, y se lo digo a los compañeros, ahí empezaron a aparecer los libros, esto le va a encantar a Guiti, a Pimpi, de los anarcocapitalistas, pero de izquierda. O sea, lo que dice Milei es anarco, pero de derecha. Nosotros vamos a ser de... En realidad no son anarcocapitalistas, son, como él se llama, ni siquiera liberal, los libertarios. Los libertarios que recuperan toda la historia de los anarquistas se visualizan como libertarios, pero son el ala izquierda de la... Pero digo, Milei esa parte no llegó a leerlo. Búsquelo, Guita, que a usted le va a encantar. El fin de semana leyendo los libros de los libertarios, pero de izquierda. No, voy a seguir leyendo la encíclica. Va a tener un lío Milei ya con la encíclica, lo que le estamos diciendo. Y ahora que le empiezan a aparecer estos libertarios zurdos de mierda, uy, le va a haber un lío. Y acá en Caput ya se están preparando a comprar todos los libros porque les encanta esto. Estos son medio progre acá en Caput, ¿no? Nosotros los queremos, pero son medio. Medio. Pero sí, bueno, mira con un solo están ojo, invitados a la mesa de diálogo. Están invitados a la mesa Exactamente, de muy diálogo, bien, eso desde lo ya. detectó muy bien la Sí, Guitia. está, desde ya que sí, pero eso no quita que uno no le diga que son así, ya, porque si no, como es. Lo picantea un poquito. Claro, lo picantea claro, un poquito. como hacemos siempre. Vamos a picantearlo un poquito. No, Le damos la sí. Pimpi. Bueno, yo un par de comentarios muy concretos. Primero, no terminé de leer la encíclica, les confieso, leí la primera parte y leí otra parte del trabajo. Tengo que seguirlo, pero
la verdad que me dio vuelta la cabeza. Primero, esa es la historia de la reconstrucción del muro. Yo digo, eso es la comunidad organizada. Mira que a mí leer la comunidad organizada me cuesta, hermano, porque es tan denso ese libro de filosofía, tan denso. Pero yo digo, esto es maravilloso todo. Y después cuando se refiere a la dignidad del trabajo en la transición digital, dice, el trabajo no es un simple instrumento, sino que expresa y acrecienta la dignidad de nuestra vida. Es una necesidad inherente a la condición humana. Y yo, bueno, cosa de la vida, yo por eso señalo este párrafo, porque dice, un camino habitual hacia la madurez, el desarrollo y la realización personal. En esta óptica, las ayudas económicas a los pobres siguen siendo a veces necesarias en situaciones de emergencia, pero no pueden convertirse en la única respuesta. El objetivo es ofrecer a cada persona las condiciones para vivir dignamente a través de su trabajo. ¿Te suena? Te suena, ¿no? Sí, yo después, si querés, sacar un poco, digamos. Dale, otro detalle. Me gusta mucho que él refiera que la tecnología no hay que tenerle miedo. Es un producto humano. Hay que conducirlo. No hay que tenerle miedo. Es un producto humano y puede ponerse al servicio de... Y por último, que tiene que ver con lo que usted hablaba hace un rato y lo de Samsung y esto, también me gusta cuando él dice que la transición no tiene que ser solamente reactiva ¿qué tiene que ver con esto último que vos decís sobre ponerle límites, normas o lo que sea? Sino que hay que acompañar el proceso generando las condiciones para que cumpla el fin que tiene que cumplir. Bueno, estas ya son palabras mías, no son del Papa, pero sería como eso, tecnología conveniente en definitiva. O sea, no es que vos decís no a la tecnología, no es que vos decís no solamente que es peligroso. Vos lo que decís es analizar los porqués, todo lo que quieras, pero además construís a sabiendas de cuál es el objetivo. Y el objetivo, de nuevo, volvés a que es eminentemente humano, y humano quiere decir también en comunidad. Lo poquito que he leído me encantó. Le hago de la misma manera que les digo que lean el artículo de Barra en Infobae sobre el tema de la justicia social, que insisto, creo que se lo escribió a Milei para que le deje de hablar pavada, porque fue funcionario de él. Y que también habla de alguna manera cómo se armó este gobierno, ¿no? Con un retazo de cada lugar y que eso es producto del desastre de Macri y de Alberto. Bueno, todo eso hay que reconstruir. Pero recomiendo fervorosamente, como yo sé que usted estaba con esto, no le iba a hinchastrar la cabeza, pero léalo el fin de semana, un artículo de hoy, de Clarín, muy cortito, cortito, es una nota de opinión, es un tercio de página, sobre este tema, sobre el tema del trabajo, qué es lo que nos va a pasar desde la visión de estos progres. Obviamente no digo que el hombre es progre, pero es esa visión de que la inteligencia reemplaza el trabajo y qué es lo que va a pasar. Y entonces hace un parangón entre el ejército de reserva, que dice, ojo, porque el ejército de reserva era el que él trabajaba con los que hacían huelga o pedían salario de más, no trabajaban. Entonces echaban a uno que era el ejército de reserva, pero los otros venían a trabajar. Guarda con esto, porque ahora el ejército de reserva van a ser los ingenieros. Ahora van a ser gente muy formada y en realidad ya no tienen la posibilidad de volver al trabajo. Mientras que el ejército de reserva, mientras los que estaban trabajando pedían más, salían eso y entraba el otro. Sí. Eran los suplentes que aceptaban el salario a la baja. Sí. Guarda que para estos no hay trabajo. Se tienen que acostumbrar a que nunca más van a tener trabajo. Y eso la humanidad no se va a acostumbrar. Claro, es un sociólogo, me parece, tiene esta visión, llama la atención, desde el apocalíptico. En cambio, el Papa está dando una vía de avance. La encíclica es extraordinaria porque no se resigna. Mientras que este artículo de Clarín dice, cuidado con seguir en este camino, porque este camino nos conduce a bla, 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 el Papa dice, no, sigamos este camino. Total, esto va a mejorar a los trabajadores, cómo se organiza, quiénes van a ser los propietarios, bla, 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 para qué sirve. Por eso es extraordinario, porque es una guía de acción. Por eso, y ahora Gitia va a ir cerrando ya la exposición,
y después va a saludar a los compañeros. Por eso les digo, como analogía, el Papa sacó la espada. Y con la espada indica el camino para la victoria sobre la batalla cultural. Milei empezó a rendirse. ¿Tenés eso, Fernando? ¿Lo pasaste ese pedacito de Milei con Feynman? ¿Está? Che, les estoy preguntando a ustedes que están en Martín. Les estoy preguntando a ustedes. Che, esto están perdidos. Esa parte del trabajo que dice el Papa, ¿ustedes cómo que la interpretaron? Que están de descanso ya. ¿Cómo funciona esto? No, están de descanso, A ver. ¿Es el artículo o no? No, sí. ¿El de Isuani? Sí. Problema a la persona que tiene problemas de invalidez, no lo llevan al oficial romano, lo llevan a Jesucristo, es decir, no se lo llevan al Estado, ¿no? Primer punto, no menor. Y segundo, esas 4 personas que llevan a la persona con dificultades hacia nuestro Señor Jesucristo, quizás si lo hicieran en Argentina, esos 4 lo molerían a golpes, a patadas, a trompadas y demás, ¿no? Cuando Milei habla de nuestro Señor Jesucristo, ya es de él y yo celebro que sea. Está claro que él se incorpora desde su vocabulario a la Grey. Y esto rompe una estructura conceptual de Milei. Ya la tercera o la cuarta. Cuando dijo que ahora el pueblo quiere la moneda, que ya no es excremento, cuando dijo que si hay moneda no puede destruir el Banco Central, y cuando dice que aunque baje la inflación y haya orden monetario, no alcanza para crecer. Él era, ¿te acuerdas, Guitia, que era experto en crecimiento con dinero y sin dinero? Ahora dice que no sabe muy bien de qué es experto. Llegó el momento de que lo cuiden, que le preparen el té caliente, porque cuando vos se te rompen los marcos teóricos es muy difícil después que puedas seguir reflexionando en la dirección que pretendías. Viste, a todo suyo para cerrar el programa. 2 cuestiones quiero decir. El segundo en línea de Anthropics, que es otra de las Big Tech, que sí consultó con los cristianos, sí pidió una ética y dijo: nosotros solos no podemos garantizar que llegue a buen puerto la inteligencia artificial. Estuvo presente cuando el Papa presentó la encíclica. Y después, retomando un poco lo que vos decías del Estado, en la encíclica se habla del Estado, se habla del rol del Estado como garante del bien común, pero desde el principio de subsidiariedad, no reemplazando ni a la familia, ni a los trabajadores, ni a los otros actores sociales, y un poco tiene que ver con esto, porque dice: si el Estado en algún momento reemplaza o le da bienes y garantiza, digamos, una asignación universal, asignación en función de la emergencia, perfecto, es en función de la emergencia, porque son los actores sociales los que se tienen que garantizar. ¿Usted se acuerda de educación cívica, el principio de subsidiariedad, Pipi? Y el principio de subsidiariedad en este caso es: todo lo que pueda hacer el sector privado, que lo haga el sector privado. Lo que no puede hacer el sector privado, por HBC, por ejemplo, administrar un ejército, que lo haga el Estado. Pero ese principio también es muy peronista. Perón lo dijo siempre. Después vinieron estos muchachos, hacen cosas raras, piensan por no leer la doctrina. Bueno, y quiero... Muy bien, Guiti, ese aporte. Muy bien. Quiero cerrar con... Habla de la verdad. Me encantó desde qué lugar habla de la verdad, porque todos se llenan la boca, y esto lo puse textual. La verdad no es un territorio que hay que defender, sino un bien que hay que compartir. Esta misma perspectiva la resumió el Papa Francisco. O sea que existe la verdad. Sí, el tiempo es superior al espacio. Lo importante no es, ante todo, ocupar puestos de poder o controlar bastiones culturales, sino iniciar procesos de bien y dejar que madure. Así la verdad del Evangelio no se impone desde lo alto, sino que crece con el tiempo, en el entretejido concreto de las vidas, de las comunidades y de las culturas. No teme a la diversidad, sino que la acoge y la ordena. No elimina los conflictos, sino que los transfigura
y recompone la historia, recompone lo que la historia tiende a dispersar. De ahí también la imagen del poliedro, una figura de muchas caras donde se refleja desde diferentes ángulos la misma verdad del Evangelio. Verdad única y a la vez multifacética. Espectacular. Precioso. Tremendo. Solo le resta desearles un feliz fin de semana y un fuerte abrazo peronista. Ya lo dijo. Para todos los compañeros. Mire, justo terminamos. Estamos perfectos, Guitia. La felicito, una síntesis impecable. Pero vamos a seguir, ¿eh? Vamos, pero no se duerman los laureles porque en cualquier tengo momento. Un montón, o sea, es la punta del iceberg. Y sigo estudiándola, porque voy por el capítulo 3, lentamente tomando. Obviamente que fue su columna internacional, porque hoy lo internacional tuvo que ver con esta encíclica que le habla al mundo. Sin duda. Gracias, Guita, por iluminarnos y seguimos. Seguimos, vamos. Sacarte a bailar, el movimiento que hace tu cadera me acaba de hipnotizar. Frunciste el ceño y estabas hermosa,